Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre Microsoft Office Excel. En anteriores tutoriales hemos estado explicando sobre la función sí y explicábamos sobre los gráficos. De esta forma podemos dejar nuestra tablita. El archivo a entregar para efectos de la clase va a ser solo uno, en el que van a estar agregadas las dos tablas, una con el nombre de calificaciones y otra con el nombre de triángulos, que es el que voy a explicar en este video tutorial. Para cambiarle nombre a estas hojas, que normalmente traen una hoja 1, hoja 2 y hoja 3, entonces se da un clic derecho sobre la hoja que queremos cambiar nombre, le damos en cambiar nombre, y en este caso le podemos dejar notas para que vean el cambio, y así sucesivamente. Pero vamos en lleno a lo que quiero explicar en este video tutorial. Este es la otra tabla que vamos a utilizar con la función sí, utilizando la función lógica y. Que en la función lógica y, para ir explicando algo un poco más a fondo, todas las condiciones que se encuentren dentro del paréntesis de la función lógica y tienen que cumplirse para poder arrojar un resultado en el lado verdadero o en el lado falso. Entonces eso lo vamos a explicar a lo largo vayamos utilizando la fórmula. Esta va a ser la tablita que vamos a utilizar, siempre recordando las combinaciones para menor y mayor que y distinto de. El distinto de es una combinación de ambas. Escribimos primero menor que y luego escribimos el mayor que. Los lados. Un triángulo tiene tres lados. Podemos decirlo lado A, lado B y lado C. Estos valores ustedes los van a llenar con los valores que ustedes prefieran. Y la numeración solo para efectos de practicar fórmulas, para numerarlos automáticamente o como ustedes prefieran. Y aquí donde dice tipo es donde vamos a realizar nuestra fórmula. Pero antes vamos a explicar cuando un triángulo es equilátero, escaleno y isósceles. Tenemos esta pequeña gráfica aquí donde hablamos que un triángulo es equilátero cuando los tres lados son iguales. Un triángulo es isósceles cuando al menos dos de sus tres lados son iguales. Y el escaleno, pues ninguno de sus lados son iguales, no hay lados iguales. Entonces eso es lo que vamos a configurar de acuerdo a la función sí, utilizando el operador lógico y. Vamos a ello. En la casilla F5 es donde nosotros vamos a comenzar nuestra fórmula. Vamos a comenzar escribiendo lo que es el triángulo, y en este caso va a ser el equilátero. Dice que el equilátero los tres lados son iguales. Comencemos por ese. Clic en F5, ahí nos da la referencia, y escribimos igual, función sí, abrimos y cerramos paréntesis, la tecla F2, y nos colocamos en medio de los paréntesis con la tecla de la cursora hacia la izquierda, que son las teclas de movimiento en nuestro teclado, y escribimos dentro de ella la letra I, que este es nuestro operador lógico que nos va a estar ayudando para poder realizar esta pequeña fórmula. Le escribimos también, abrimos y cerramos paréntesis dentro de ella y nos colocamos nuevamente. Ya esta vez no damos F2, solo movemos con la cursora hacia la izquierda y nos colocamos en medio de los paréntesis del operador lógico y aquí, como pueden ver, se habilita esta pequeña leyenda que dice valor lógico 1, valor lógico 2, y tiene tres puntitos aquí que indica que pueden ser más valores lógicos. Lo que les explicaba al inicio, que todo lo que esté dentro del operador lógico y o esta función y tiene que cumplirse para arrojar un resultado. Vamos a irlo haciendo para que podamos entenderlo mejor. Vamos a decir primero, el equilátero dijimos que los tres lados tienen que igualarse. Entonces vamos a decir que el lado A, que está en la celda C5, si es igual al lado B de la celda D5, coma, no hay paréntesis, coma, entonces esto lo indica, se lee así, si y C5 igual D5 y D5 es igual a E5, que es el siguiente lado que está en la casilla E5, el lado C. Ahora sí, salimos de los paréntesis del i para poder dar el valor lógico. No le presten atención a ese error, solo denle clic en aceptar, coma, y ahí te indica sí, prueba lógica. O sea que todo lo que ya escribimos, estas dos condiciones que ya escribimos con el operador y, son tomadas como una sola prueba lógica de la función sí. Y nos dice valor si verdadero. Si estas dos condiciones se cumplen, ¿qué queremos escribir? Yo quiero que diga que es equilátero. Y ahí está. Vamos a probarla. Hasta ahí solo tenemos triángulo equilátero. Recordemos que faltan dos más. Damos un enter para probarla. Y tira falso. ¿Por qué tira falso? Porque no hay ningún valor. Hay un valor, perdón, en esta ocasión hay un valor
que no es igual en los tres lados. Para que esta condición diga equilátero, los tres lados tienen que igualarse. Vamos a cambiar este 2 por un 1 y vamos a ver qué pasa. Ahí está. Nos dice, bueno, los tres lados se parecen, entonces es equilátero. Copiemos esta fórmula hasta este momento. A ver si encontramos otro equilátero. Y ahí hay otro equilátero. Y aquí abajo hay otro equilátero. Y ahí está los equiláteros. Los que tiran falsos porque no hemos configurado los otros dos triángulos que restan, que serían el isósceles y el escaleno. Vamos a configurar ahora el escaleno. Coloquémonos sobre la celda F5. Vamos a acercarlo un poquito. Vamos a darle F2. Entremos entre los paréntesis. Y ahí está. Ya está el valor si verdadero. Ahora vamos a colocar el valor si es falso. Es decir, si esto no se cumple, ¿qué acciones quiere que realice? La función si con el operador lógico y. Coma, escribimos si, abrimos y cerramos paréntesis, nos colocamos en medio de esos, escribimos y, abrimos y cerramos paréntesis y nos vamos a colocar en medio de ellos y le decimos si la celda C5 es distinto de D5, coma, y la celda D5 es distinto de E5, coma, y la celda E5 es distinto de C5, me salgo de estos paréntesis, coma, me pide que voy a hacer, dice Excel con su función, si todas estas tres condiciones se cumplen, porque el operador y, como lo explicábamos, tienen que cumplirse todas las condiciones que están dentro de él para poder arrojar un resultado. Entonces yo le voy a decir, comillas, escriba que es escaleno, porque el triángulo escaleno, ninguno de sus lados es igual, ninguno se parece en sus medidas. Vamos a dar un enter y probamos esta. No ha cambiado nada porque no hemos copiado la fórmula. Copiémosla hacia abajo. Y ahí está los que son escalenos. Ninguno tiene que parecerse, ninguno. 1, 150, 2. Este obviamente no entra dentro de ninguno de los triángulos que ya explicamos, porque hay dos lados iguales. Ese sería nuestro siguiente triángulo, que es el isósceles. Al menos dos de los tres lados tienen que parecerse, ya sea A o B, B o C y E. Por lo tanto vamos a tener que hacer tres condiciones y más para poder cubrir el tercer triángulo. Y aquí está, los que son escalenos, ninguno de sus lados se parece. Y escalenos, no se parece. Equilátero, equilátero, porque estos son iguales. Este es falso porque al menos dos de los tres lados se parecen. Y así sucesivamente. Vamos a explicar el último y el que es un poquito más largo, no complejo porque lleva la misma lógica, solo que es más largo. En esta ocasión vamos a intentar hacerlo en esta parte de arriba porque la fórmula se va a alargar un poco más. Ahí estamos. Entonces entramos en los paréntesis. Ahí está el valor verdadero, coma, y le decimos nuevamente sí, abrimos y cerramos paréntesis, entramos a ellos, operador y, abrimos y cerramos paréntesis, entramos en ellos y le decimos lo siguiente. Colocamos en medio de los paréntesis y escribimos: si la celda C5 es igual a D5, coma, pero la celda C5 es distinta de E5, ese es nuestro último valor lógico, coma, valor si verdadero, le vamos si y C5 igual D5 y C5 distinto de 5, entonces isósceles. Terminémoslo de una vez para luego probarlo y si hay errores pues los corregimos. Salimos de esas comillas, coma. En el valor si falso vamos a abrir el otro si. Abrimos, cerramos paréntesis, nos colocamos en medio y
abrimos y cerramos paréntesis con la cursora hacia la izquierda o tecla de movimiento hacia la izquierda, colocamos en medio y le decimos nuevamente si C5 es igual a E5, coma, a E5, coma, pero C5 debe de ser distinto de D5, nuestra celda D5. Salimos de este paréntesis verde, coma, y le decimos isósceles, isósceles. Salimos de las comillas, coma, volvemos al valor si falso, le decimos sí. Abrimos y cerramos paréntesis, entramos en ellos y abrimos y cerramos paréntesis, entramos en ello y le decimos nuestro último sí. Le decimos si C5 es distinto de D5, coma, pero D5 es igual a E5, salimos de estos paréntesis anaranjados, decimos coma, decimos es isósceles. Se pone para acá, isósceles, enter. Ahí está. Vamos a copiar esa fórmula para ver si funciona. Y ahí vamos. Ahí están los isósceles. Al menos dos de sus tres lados son iguales. Me voy a dar unos minutitos para colocar la fórmula y que la podamos apreciar mejor. F2. Ahí está nuestra fórmula. La explico de manera breve y rápida. Si y C5 y D5 y D5 es igual a E5, entonces es equilátero si las dos se cumplen. Si no, coma, le digo si C5 es distinto de D5 y D5 distinto de E5 y E5 es distinto de C5, es escaleno, coma, si no, si y C5 igual D5 pero C5 distinto de E5 es isósceles. Si y C5 igual a E5 pero C5 es distinto de D5 también es isósceles. Y por último, si y C5 distinto de D5 pero D5 es igual a E5, entonces también es un isósceles. Si lo probamos, podemos hacer los cambios, cualquier cambio, digamos que aquí sea 1, ahí cambia escaleno porque ninguno de los lados se parece, pero si yo le digo este es 3, es isósceles porque al menos A y B se parecen. Ya sea que A y B se parezca, es isósceles, aunque C sea distinto, o viceversa, si A y C se parecen, sigue siendo isósceles, o más viceversa, digamos que este es 3, pero aquí yo le cambio a 1, sigue siendo isósceles porque B y C se parecen. Ya sea que A y C se parezcan, o A y B se parezcan, o C y B se parezcan, entonces seguirá siendo un isósceles.